Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video que estamos emitiendo hoy miércoles 15 de julio. Eh, las noticias relativas a COVID se han mantenido en la senda que hemos comentado en videos anteriores y por lo tanto nos parece que debemos dejar que los datos sigan su evolución y por lo tanto, hacia a priori, creo que voy a dejar pasar un poquito de tiempo antes de hacer un nuevo video, creo que un par de semanas, a menos que eso sea algo fuera de lo común, que me aconseje intervenir, ver qué pasa, para poder mantenerlos al tanto de qué es lo que está ocurriendo. No quiero perder de vista nunca que mi agregación de valor cuando yo realizo este video, siempre quiero darles una mirada a lo mejor distinta respecto de lo que los datos nos están diciendo. Y fundamentalmente hacia atrás, que sin duda siempre es conveniente estar mirando en las semanas más inmediatas y también proyectar un poquito a futuro. Porque en estos momentos en que estamos, yo diría, un poquito ansiosos, porque vemos que la cuarentena no la podemos terminar. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la inquietud, ¿y hasta cuándo? Así que espero poder responderles esa pregunta para que ustedes mismos puedan eh, entender, mirando los datos, si acaso ustedes creen que la cuarentena se va a acabar pronto. Y al día de hoy quiero compartir con ustedes, y para eso les voy a compartir la pantalla, eh, un capítulo que he llamado Ministro Discrepo. Vemos una franca mejoría, pero hay muchas cosas todavía que entender. Porque cuando nosotros veamos los datos que yo les traigo y que probablemente ustedes han visto en otras partes, no lo sé, ustedes se van a dar cuenta que ya tenemos que ser un poquito, perder esa timidez de seguir hablando de leve mejoría, porque creo yo que hay que decir las cosas como son. Y como dijo el ministro una vez, le guste a quien le guste. Probablemente algunos no quieren escuchar buenas noticias. Bueno, los políticos, por ejemplo. Ya tenemos el show que era hoy día, así que al cual yo no me voy a referir. Este ámbito es un poquito distinto. Pero sin duda, eh, hay gente que no le interesa que esto mejore. Por eso es que yo creo que hasta el día de hoy nos llama la expresión del ministro cuando dijo, le guste a quien le guste. Por eso es que vamos hoy día a discutir muy brevemente la evolución nacional. Algo vamos a decir qué está pasando en la región metropolitana, donde sin duda las cifras son muy motivadoras, pero lentas. Voy a volver a plantear el tema de los fallecidos, que hoy día justamente salió a la palestra ahí que el DEIS dice que son 8.000 y tantos fallecidos. Bueno, vamos a conversar de eso. Y una situación un poquito más refrescante, y también voy a justificar por qué me refiero a los embalses dentro del ámbito del coronavirus. Bien, así es que vamos a comenzar con la situación nacional. Entonces, antes de partir, quiero mostrarles esto. Esto que ustedes ven acá es la evolución de los contagiados activos. Solo para recordarles, ¿qué es lo que es un contagiado activo? Es esa cantidad de personas que están en una época, en una etapa en que están identificados con un PCR positivo, pasa un tiempo, normalmente 10, 14 días, y en el cual ya se puede considerar que si la persona no cayó a una UTI o no cayó a una cama o una cama intermedia, ya pasó, ¿se fijan? Pero es una cantidad de gente que indudablemente hay que atenderla porque o hay que preocuparse de ellos con las residencias sanitarias, con las campañas de seguimiento o trazabilidad, porque indudablemente que son contagiantes.
Entonces, ¿por qué digo yo franca mejoría? Vean ustedes lo que nos pasaba a nosotros el 21 de junio. Teníamos 37.307 contagiados activos. O sea, esta masa de gente a nivel país que tenía el virus dentro y que tenía, por lo tanto, la posibilidad de transferírselo a alguien, eran 37.300 personas. Al día de hoy tenemos 21.900. O sea, hay 15.000 personas, perdón, sí, bien digo, 15.000 personas aproximadamente menos. 40%, 43% menos de personas que lo que teníamos al bendito día del 21 de junio, donde las cosas empezaron a cambiar. Para los que les gusta hablar de pic, ahí tienen ustedes un pic, el 21 de junio. Pero ¿cuándo podemos decir que pic, tal como lo dijo el ministro? Cuando uno mira la situación hacia atrás, pero hacia adelante. Ya algunos agoreros dicen que vamos a tener un pic a mediados de julio. Ya no fue. Lo están corriendo para fines de julio. Veamos qué pasa. Indudablemente que si no tenemos comportamientos acordes con las restricciones que nos impone el virus, podríamos tener un rebrote, como lo está teniendo Europa, que yo creo que se apuraron un poquito en romper ciertas cuarentenas. Pero sigamos analizando datos. Una de las cosas que hemos conversado es la importancia de que nuestra infraestructura sanitaria no colapse. Y aquí tienen ustedes otro pic, donde aquí tenemos el pic de la infraestructura sanitaria. En rojo tenemos los pacientes hospitalizados en camas UCI y en azul tenemos los pacientes que por sus dificultades tuvieron que ser derivados a ventilación mecánica. Fíjense ustedes cómo estábamos nosotros al día 28 de junio, otro pic, donde teníamos del orden de 2.100 y tantas camas UCI y poco más de 1.000, cerca de 1.000, a ver cuánto hay ahí, a ver si lo puedo ver, sí, ahí está. Cerca de 1.800 más o menos personas en UCI, lo que indudablemente es preocupante. Bueno, algunas semanas después estamos teniendo 1.878 personas en la UCI y al día de hoy tenemos 1.573 personas en ventilación mecánica. O sea, prácticamente hemos bajado unas 150 personas y eso se ha visto reflejado en la disponibilidad de UCI que está mostrando permanentemente el gobierno. Pero aquí es donde yo los quiero llevar. ¿Esto es una franca mejoría? Sí, pero estamos todavía muy lejos de la situación que teníamos a comienzos de mayo. A comienzos de mayo teníamos del orden de 300 personas en ventilación mecánica. Ahora tenemos más de 1.500. Tenemos 5 veces. Vean ustedes las pendientes. Aquí nos demoramos muy poquito en pasar, fíjense ustedes. Y vean ustedes la lentitud para poder volver. Nos pega la ley de rendimientos decrecientes, donde subir es muy fácil. Bajar en este caso a niveles aceptables nos va a costar un poco. Si ustedes extrapolan del 28 al 18 de julio, ¿cuántos días hay? 13 días, 14 días. Si el comportamiento seguir igual, por acá, ¿cuántos días tenemos más o menos? ¿20 días? ¿30 días más? Entonces, solamente mirando este gráfico, ¿les parece a ustedes que la cuarentena podría ser que el ministro nos diga en una semana más, ya chicos, se acabó la cuarentena en el Gran Santiago?
Lamentablemente no. Y eso es taxativo desde los datos. ¿Qué es lo mismo que tiene que tener el ministro? El ministro ve muchos más datos. Yo le estoy mostrando algunos que a mí me parece que son importantes, porque son los que tienen que ver con el colapso de la infraestructura hospitalaria. Ya no colapsó la infraestructura hospitalaria, pero no podemos descuidarnos porque si no llevamos esto a valores, fíjense ustedes, ¿cuánto nos demoramos en pasar teníamos 320 personas en ventilación mecánica, para llegar a 1.700 y tantas? ¿Cuánto nos demoramos? Solamente un mes y medio, casi 2 meses. Un mes y 3 semanas. ¿Cuánto creen ustedes que nos vamos a morir en bajar? Si fuéramos optimistas y fuera igual para arriba que para abajo, que no es, nos vamos a demorar un mes y 3 semanas en estar de vuelta. Y recién tenemos 2 semanas. O sea, todavía nos queda un mes. Así con números rápidos. Por lo tanto, vamos acostumbrándonos, vamos comprando buenos libros o haciendo buenos planes de estudio. Cada uno hará lo que le parece. A mí me parece que tenemos tiempo todavía para poder dejar nuestra cuarentena. Por eso es que yo creo que en 15 días más estaría haciendo un nuevo video para poder analizar cómo lo veo con los datos de ahí hacia adelante. Pero veamos ahora otra mirada, que es una mirada un poquito más discreta, porque tiene que ver con las tasas de incidencia. Y las tasas de incidencia las hace esta junta epidemiológica y genera datos a la semana, genera 2 datos. Justamente recién el último lo liberó ayer, y esos datos son los que analizaron el día domingo. Se están demorando un poquito en sacar los informes. Pero ¿qué es lo que nos dice la zona norte? Fíjense ustedes, tenemos algunas zonas como Antofagasta, que ya está como entrando en una plataforma y debería empezar a bajar porque está en cuarentena. Pero vean ustedes Arica. Arica ha venido pero salvaje hacia arriba. ¿Qué está pasando acá? Bueno, si la gente sigue siendo porfiada, como hemos visto, donde algunos líderes de credos religiosos se empecinan en dar sus prédicas, por supuesto que vamos a tener cosas como esa. O gente que se empecina en hacer fiestas o en hacer reuniones sociales. Claro, eso lo vamos a ver. Entonces ustedes ven que la zona norte, excepto Tarapacá, que ya está mostrando una tendencia, la cosa no se ve muy bien. ¿Cuál es la gran ventaja? Esto es por 100.000 habitantes. La gracia que tiene la tasa de incidencia, que da el número de personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, permite comparar un pueblo con una ciudad de millones de habitantes. Los indicadores son del mismo tipo, porque es una tasa por 100.000. Pero indudablemente que en comunidades pequeñas esto es mucho más fácil de hacerlo bajar. En Santiago ya hemos visto lo que nos ha costado. Justamente eso es lo que quiero mostrarles a continuación, a nivel de regiones. Esto es lo que nos ha pasado a nivel de regiones. Donde en rojo acá ustedes ven, pasamos el 18 de junio, teníamos 400 casos por 100.000. Hemos bajado prácticamente a 195, 200 casos. ¿Cuánto nos demoramos? Prácticamente 3 semanas en bajar 200. Supongamos que queremos bajar 180 que nos quedan para llegar a 20. Supongamos que el índice de la tasa de incidencia, que ya les he dicho yo que 20 es el valor donde ya se empiezan a relajar las medidas. Nos quedan todavía 3 semanas, pero tranquilo. Pero vean ustedes lo que está pasando acá. Como que la tendencia era una, después como que aumentó y ahora ya empieza a ser cada día más difícil evolucionar hacia menores niveles. Vean ustedes, aquí está la zona de Maule.
Ñuble, aquí tenía un dato errado, yo la vez anterior y le había dicho que Ñuble era candidato. No, tenía nada menos que 100 personas menos aquí, así que efectivamente Ñuble no lo está haciendo muy bien. Pero si ustedes se fijan, no estamos tan mal en la zona sur. Por eso es que a lo mejor el ministro no le gusta hablar de Franco. Pero cuando uno compara la situación que teníamos a mediados de junio, estamos en una situación absolutamente distinta, francamente distinta, pero indudablemente lejos aún de abandonar la cuarentena. Ahora analicemos, hagamos un doble clic en lo que está pasando, lo que está pasando a nivel de Santiago, las comunas de Santiago. Vean ustedes el comportamiento que estamos teniendo desde el 18 de junio. Acuérdense que yo aquí borré la información anterior porque tuvimos ahí unas bajas raras derivadas de algunos ajustes que se hicieron, que no fueron muy... Prefiero no meterme en eso, qué fue lo que pasó ahí. Pero vean ustedes que en todas las comunas de Santiago, que son las que normalmente hemos venido traceando, ¿se fijan? La Florida, San Bernardo, Puente Alto, Maipú. Aquí, solamente en esto, tenemos más de el 34% de los habitantes de la región metropolitana. Entonces, todas están a la baja. Es un aspecto importante, pero si ustedes se fijan, todas como que ya la cuarentena ya no está siendo tan efectiva, no bajó en el mismo tiempo lo que uno habría esperado y en general se nota como que la cifra como que está costando. ¿Se fijan ustedes? 18 de junio al 12 de julio. Aquí tenemos un mes. Se ve difícil antes de 3 semanas. O sea, estamos llegando tranquilamente segunda semana de agosto. Tranquilo. O sea, yo creo que ustedes preguntan a mí, con esa evolución salimos por ahí por fines de agosto, siempre y cuando el comportamiento siga siendo el que estamos viendo. Bien. Bueno, esto es el tema de los contagiados. Pero hoy día de nuevo saltó a la palestra el tema de los fallecidos, porque parece que a algún nivel de periodismo les produce una sensación especial estar tan preocupados de los fallecidos. Entonces, efectivamente, yo quise hacer una evaluación de los fallecidos, pero yo no me guío por los fallecidos que están ahí, me guío por la información oficial de fallecidos que entrega el DEIS, que desgraciadamente está actualizada, lo acabo de verificar el día de la mañana, y me permite hacer una visión hasta el 5 de julio. Lo que ha pasado en estos últimos días, estos 10 últimos días, no lo pude considerar porque sencillamente los datos son muy bajos, se empiezan a perder. Pero ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes rescaten? Esto es los fallecidos por semana. ¿Se fijan? Por semana durante el 2019. O sea, si ustedes se fijan, nosotros estábamos teniendo fallecidos el 2019 y por supuesto no salía en las noticias, 2.500 fallecidos a la semana. ¿Cuántos hemos tenido el pic? ¿Cuántos han sido? Prácticamente 4.000. 1.500 más. Entonces, esos son los que yo puedo atribuir al coronavirus. Si comparamos esta semana con esta, aquí están. No hay más de 1.500 personas por coronavirus en esa semana. Porque el resto es gente que se iba a morir igual. Que a lo mejor ahora murió con coronavirus, ese es otro detalle. Por eso es que cuando yo hago la resta entre esta curva y esta curva, para calcular solamente lo que han evolucionado los fallecidos. Vean ustedes, esta es la curva de resta entre los fallecidos del 2020 menos del 2019. Y aquí tenemos un promedio de aquí para atrás no había coronavirus.
Si ustedes se fijan, se mantiene más o menos a la semana que el 2020 teníamos 55 personas fallecidas más que el 2019. Eso es estadística. Y aquí es donde empieza a despegarse el tema, y si nosotros hacemos esta suma de cuántos son todos los fallecidos adicionales que hay aquí, son 7.766. O sea, todavía estos que andan de los 8.000 y tanto, bueno, estamos hablando de 500 personas. 500 personas son 2 días. O sea, bueno, yo aquí también estoy levantando hasta el día 5 de julio. Por lo tanto, al 10 son 5.000 personas que andan dando vueltas todavía. Porque esos son los que mueren naturalmente en el país. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender, de que la situación no es tan dramática. Sin duda, uno podría argumentar que en estas semanas que están aquí, naturalmente habrían muerto 495 personas más solamente por diferencia de años, y por lo tanto estamos hablando de que las personas fallecidas por COVID serían 7.270. Ok, tenemos casi 1.000 personas más, haciendo cifras fáciles, que habrían muerto por COVID. Pero ya lo he comentado antes, eso, mientras no muera una persona por falta de atención, quiere decir que lo hemos hecho bien. Aquí no hemos tenido las situaciones dramáticas que veíamos hace algunos meses atrás en Europa, donde la gente se moría literalmente en la calle. Y los médicos tenían el famoso dilema de la última cama. Aquí no lo hemos tenido. Por lo tanto, ya la situación más crítica pasó. Estamos en una franca mejoría. ¿Podemos volver? Así. Así podemos volver. Dense cuenta ustedes dónde estábamos el 1 de mayo. Un mes y medio, bueno, 2 meses después, estamos tratando de salir. Era como que estábamos con el agua hasta aquí y ahora estamos con el agua hasta acá. Ya podemos respirar, pero sin duda estamos lejos de dejar atrás el coronavirus. Ahora, ¿cuál va a ser la decisión política? ¿Para cuándo parar la cuarentena o hacer cuarentenas parciales, etcétera? O sea, no lo veo. Si ustedes se van aquí, por ejemplo, Santiago, Las Condes, todavía tiene 80. Y se ha demorado, ¿cuánto en bajar? 100, bueno, 90. Se ha demorado prácticamente un mes en llegar a 90. Con esta tendencia que hay acá, probablemente se demore un mes, Las Condes, en llegar a 20. Si es que los otros parámetros de contagiados, tasa de esta es solamente la tasa de incidencia, etcétera, todos los otros parámetros que utiliza el ministerio, recién podríamos pensar en poder hacer alguna cuarentena parcial. Pero por el momento yo creo que las cuarentenas en el Gran Santiago se van a mantener tal cual. Difícilmente van a variar. Y para darles una noticia ahora un poquito más fresca, derivada de las lluvias que hemos tenido. Y aquí alguien me comentaba, personas que me escriben, sí, oye, ¿por qué estás hablando de la lluvia? Bueno, porque es una buena noticia, solamente por eso. Pero además, porque escuché al ministro Moreno decir algo muy sensato. Dijo, cuando termine la cuarentena, ¿cómo sacamos al país de la situación económica? Sin duda, el Estado va a tener que generar actividad económica. ¿Cómo? Construyendo. ¿Qué? Lo que sea. Infraestructura. Bueno, parte importante de la infraestructura, y que vean ustedes lo que nos muestran los datos, es justamente tener embalses para tomar agua. Por eso que quise partir con los embalses de agua potable. Vean ustedes la situación que teníamos nosotros en el embalse El Yeso. A noviembre, ¿qué es lo que hicieron aquí? Conectaron arriba en el río Maipo
en el cajón del Maipo Alto, empezaron a alimentar el embalse del Yeso, pero el agua que hay es la que está en el río. Se acaba esa, no hay más. Entonces no podemos depender del agua, comillas, corriente. Tenemos que depender del agua embalsada. Y por lo tanto, el hecho de fabricar embalses o construir embalses son obras de ingeniería que requieren mucha gente y muchos recursos. Por lo tanto, si hay que gastarse el dinero y generar una buena plataforma para futuro, justamente son los embalses. Yo estuve viendo cuáles son los proyectos. Hay un embalse que quieren hacer por ahí arriba en la hoya hidrográfica de Petorca, se llama el embalse Las Palmas. Bueno, ahí algunos movimientos de tierra se hicieron, no sé en qué está, eso fue como en noviembre de este año, no, perdón, del año pasado. Bueno, pero no se están fabricando. Entonces, ¿por qué hay que poner aquí yo? Esta línea roja, ¿qué es lo que es? Julio del año pasado. Vean ustedes cómo estábamos con el embalse del Yeso. Estábamos ahí. ¿Cómo estamos a la misma fecha hoy? Aquí estaba bajando. Aquí está subiendo. Excelente noticia. Y todavía no parten los de hielo, porque está claro que en la alta cordillera tenemos metros de agua esperando por los de hielo. Por lo tanto, nosotros podemos esperar que esta situación del embalse del Yeso se resuelva. Respecto a los aromos, vean ustedes los aromos. ¿Dónde estaban los aromos? En 16. ¿Dónde está hoy día? En 6. Entonces, estamos en 10 millones de metros cúbicos menos en los aromos. Los aromos hoy día lo están alimentando el río Aconcagua, para que justamente tengamos algo más de agua. Pero el río Aconcagua, vean ustedes, bueno, hasta hace poco prácticamente ya no traía agua. Ahora ya está volviendo y esperemos que con todas las reservas que están en la nieve, benditas montañas que nos ayudan a eso. Vean ustedes el caso de Peñuelas, está aquí abajo. Peñuela, el año pasado tenía aquí 2,2. ¿Cuánto tiene hoy día? 1,7. O sea, todavía con Peñuela no recuperamos el agua que teníamos a la misma fecha del año anterior. Estamos todavía con 0,3 millones de metros cúbicos, no, perdón, 0,5. 500.000 metros cúbicos menos de agua que lo que teníamos hace un año atrás. Entonces, las lluvias nos han dado un respiro, sí, pero leve. Porque si no llega a llover de nuevo, no, bueno, la nieve que está acumulada no sirve. Por eso es que me interesa ver a mí la evolución de qué es lo que está ocurriendo y de alguna forma a ver si apoyamos al ministro para poder sacar adelante sus proyectos de construcción de embalses que son tan necesarios para poder tener el agua y evitar que el agua se pierda en el mar. Veamos ahora otros embalses que son de generación y riego. Los que acabamos de ver eran solo de agua potable de la zona central. Estos son de generación y riego. Por lo tanto, vean ustedes la misma situación. Aquí estábamos hace un año atrás. Aquí está la situación a mayo. Esta línea roja, línea azul, perdón, ¿qué es lo que indica? Que de aquí para adelante yo estoy tomando datos semanales. No tengo los datos semanales hacia atrás. El dato mensual, tal como se los comenté alguna vez, es una métrica que llamamos a 30.000 pies. Es demasiado, no ni siquiera financiera, es demasiado río para ir viendo más el control de un proceso, para poder tratar de entender lo que está ocurriendo, en este caso con un proceso meteorológico, es mejor verlo semana a semana. Y es por eso que de aquí hacia adelante yo tengo datos por semana. De aquí para atrás son datos por mes. Pero bueno, los datos por semana, ¿qué nos están mostrando en nuestra gran laguna del Laja? Que todavía no llegamos a los niveles que teníamos a la misma fecha del año anterior. O sea, el lago Laja, que es 5.580 millones de metros cúbicos. Es un lago. Bueno,
está bajito. No ha llovido lo suficiente como para revertir la situación. El otro que está acá, el lago Ralco. El lago Ralco que es solo de generación. Igual que el Rapel, que es solo de generación. El embalse este de Rapel, ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó aquí? Al ser solo de generación, indudablemente las generadoras gastan esa agua para poder generar energía eléctrica y así no utilizar combustibles fósiles. Recuérdense que la hidroelectricidad es un recurso renovable, aunque a algunos ambientalistas no les gusta decirlo. El agua es un recurso renovable, pero como eso están contra todo, ni siquiera les gustan los embalses. Bueno, hay otro problema que se produce con los embalses, algún día lo podemos discutir por la pudrición que se genera abajo, etc. Pero el beneficio que presta, indudablemente que lo vemos transformado en energía, pero mundialmente se reconoce como un recurso renovable. Bueno, aquí lo gastaron en generación de energía eléctrica, pero ya volvimos a los mismos niveles que teníamos en mayo. O sea, el poquito de agua que tuvimos nos duró un mes. Claro que aquí estos embalses son muy dependientes de, como ustedes se fijan acá, de las épocas de deshielo, que aquí en este caso había muy poco, pero esperemos que ahora la cosa cambie más adelante. Por eso es que me comprometo a seguirles entregando esta información. Y sin duda, si ustedes no están muy de acuerdo con esto, bueno, paren el video y se preocupan solamente de conversar de los temas que les interesen. Esto es un adendum que pongo. Yo soy ingeniero, me gusta entender un poquito lo que está pasando con los procesos, en este caso, del cual somos tan dependientes. El agua. El agua para beber y el agua para energía eléctrica. A pesar de que se han hecho muchas inversiones en el área de solar, etcétera, todavía estamos lejos de poder empalmar en términos de flujos con lo que hace una central hidroeléctrica. Así que tendremos que seguirla fabricando, aunque a algunos ambientalistas no les guste. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar al día de hoy. Como para ir ya cerrando el tema, estamos mejor. Pero pasamos de aquí, apenas estábamos respirando, felizmente no nos ahogamos y ahora tenemos que sacar la cabeza del cuerpo fuera del agua y esperemos que la situación en los próximos días siga comportándose con las mismas tendencias que estamos viendo hasta ahora. Mis predicciones son que las cosas no van a cambiar radicalmente, no tendrían por qué, a menos que las protestas sociales de algunos malcriados que tenemos en el país que queman y destruyen y no les importa romper las cuarentenas. Veamos si el liderazgo de nuestro gobernante, que ha mostrado ciertas debilidades respecto de combatir la delincuencia, porque eso es delincuencia y terrorismo también, decida hacer algo distinto. Ojalá que así lo haga, porque si no, después de esta pandemia va a seguir la otra. Esperemos que esa situación se resuelva. Bien, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.